Continuamos con nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia en la sesión 47ª dentro del capítulo sobre la catolicidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, recordáis que habíamos estudiado en la sesión anterior los significados básicos del término Iglesia Católica, la relación de la nota de la catolicidad y la causa material, y sobre todo el tema de las culturas. Como la cultura tenía que estar en relación con la verdad, como Cristo, digamos, ayuda a esa conversión de las culturas, y habíamos comenzado el estudio de este punto fundamental, como la Iglesia es necesaria para la salvación. Y esa frase patrística, extra ecclesiam nulla salus, no hay salvación fuera de la Iglesia, entendiendo la Iglesia pues como ese conjunto de medios que Cristo ha querido para la salvación. Y también os decía que este término, este texto, en los primeros siglos, por una parte se empleaba con la idea de que la fe cristiana pues había llegado a la mayor parte de la gente, y si alguien no se bautizaba era porque no quería, porque se le había ofrecido, o bien porque alguien estaba dentro de la Iglesia y se apartaba. Es un poco el uso que hacen de este término pues San Cipriano y otros autores de la época. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo enseña con bastante precisión. Dice: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? La de extra ecclesiam nulla salus. Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. Ya viene luego una cita del Vaticano II. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación, que se nos hace presente en su cuerpo, que es en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Conociendo que este es el medio de salvación, si tú lo rechazas, pues obviamente no puedes conseguirla. San Agustín insistió mucho en esto, incluso vinculaba la necesidad de la Iglesia para la salvación a la necesidad del bautismo. Él conocía los ejemplos del Nuevo Testamento, por ejemplo del centurión Cornelio, que recibió el Espíritu Santo sin el bautismo, pero en orden a bautizarse, a recibirlo inmediatamente y por tanto entrar en la Iglesia cuanto antes. Recordad que en toda la mentalidad africana se daba una gran importancia al bautismo, y luego el pensar, pues eso, que básicamente la predicación había llegado a todo el mundo y quien no lo recibía es porque no quería. Esto pudo acentuar en San Agustín lo referente a la massa damnata, a las consecuencias del pecado original, los que no lo querían recibir, y esto por supuesto es verdad, son verdades de fe. Lo que pasa es que San Agustín, que en el Antiguo Testamento había planteado el caso de algunos como Job, que sin ser parte del pueblo de Israel habían recibido la justificación, diríamos, no lo extendió esto después de la venida de Cristo. Ya os digo que probablemente porque pensaba que ya, la predicación había llegado a los lugares fundamentales. Esto en la Edad Media comenzó luego a difundirlo mucho Fulgencio de Ruspe, uno de los discípulos de San Agustín, pero algún otro como Próspero de Aquitania dijeron: sí, hace falta la gracia, hace falta el bautismo, pero tengamos presente que puede haber gente que no haya conocido la predicación o que no haya tenido ocasión de recibir el bautismo. Plantea un poco Próspero esa cuestión. El caso es que en la Edad Media se continuó reflexionando sobre este tema, aún en medio pues, de unos conocimientos geográficos más bien limitados. De hecho, Santo Tomás se plantea el tema de qué pasaría si alguien ha crecido en un lugar alejado sin poder recibir la revelación. Se planteaba como puer in silvis nutritus, un niño crecido en mitad de los bosques que no ha recibido nada de la revelación. Pues ahí Santo Tomás dice que Dios tiene medios para que pueda llegar a conocer la verdadera fe.
no, digamos, dice, ya Dios se apañará para que de algún modo le pueda llegar la verdadera fe. Lo que pasa es que él lo pensaba como un caso más bien hipotético, porque pensaba que el Evangelio se había extendido por todo el mundo. Tened presente que en la Edad Media, digamos, todo el sur de África prácticamente era desconocido. De Asia sí algo se sabía que había allí, pero tampoco es que se supiera mucho. De América o de Australia, Oceanía, absolutamente nada. Digamos, se sabía que había muchos musulmanes, pero los musulmanes también algo habían oído hablar de Cristo, con lo cual decían algo de Cristo saben y no lo aceptan, con lo cual no es que no hayan escuchado absolutamente nada de Cristo. O sea que ese era un poco el contexto geográfico, por así decir, en el que se movían. Cuando la cosa cambia radicalmente es según se van produciendo los descubrimientos geográficos y sobre todo con el descubrimiento de América, porque evidentemente antes en la antigüedad se sabía pues algo de la India, había alguna noticia de China, pero ahí habían llegado grupos cristianos. O sea, en la India había cristianos pues desde los primerísimos siglos. En China habían llegado también algún pequeño grupo de una manera más esporádica, pero claro, estaba respecto a América, era claro que ahí nunca se había predicado la fe, con lo cual diríamos, habían existido y existían multitudes humanas que nunca habían recibido el anuncio del Evangelio, ni directa ni indirectamente. Y esto hizo que los teólogos tuvieran que preguntarse por la posibilidad de salvación de tales personas. Atención siempre por la posibilidad. ¿Por qué? ¿Quién se salva o quién no se salva? O si son muchos o son pocos, al final eso es algo que solo sabe Dios. Lo que sí podemos tratar de reflexionar un poco es cómo son estos medios de salvación, cómo podría darse la salvación si no han conocido el Evangelio, esa es la cuestión. Hubo algunas intervenciones magisteriales que son necesarias para avanzar en esta cuestión. Ante todo, en el importantísimo texto sobre la justificación del Concilio de Trento, se recordaba que para salvarse hacía falta la fe, con lo cual cualquier planteamiento que hagas de alguien que se pueda salvar sin recibir el Evangelio, de como sea, en tal persona tiene que poder darse la fe. Y habría que explicar cómo. También en las intervenciones contra el jansenismo se condenaron algunas proposiciones, según las cuales en los paganos no recibían ningún influjo de Cristo. Eso fue condenado y ya más recientemente, en el siglo XIX, acordaos que esto lo habíamos visto en la encíclica Quanto Conficiamur Merore, había dicho que para que alguien fuera castigado eternamente tenía que darse un pecado voluntario. Si había ignorancia invencible, no se daba ese pecado voluntario. Recordáis también las condenas de Pío XII al padre Finney, que quería interpretar el texto ese extra ecclesiam nulla salus en un sentido completamente rigorista, lo que mismo Pío XII había dicho en la Mystici Corporis, como ese voto implícito, ese deseo así, diríamos, inconsciente de unirse a la Iglesia, se entiende motivado siempre por la gracia, porque todo esto, igual que hemos dicho antes, no te puedes salvar sin la fe y sin la gracia. Y todos estos textos, diríamos, confluyen luego en los más conocidos de Lumen Gentium 16 o Gaudium Spes 22 sobre la posibilidad de que a todos los hombres llegue esa salvación. Repito, la posibilidad. Si son muchos o son pocos, eso es algo que solo sabe Dios. El catecismo, que cita el texto de Lumen Gentium, resume muy bien la cuestión. Fijaos. Esta afirmación, fuera de la Iglesia no hay salvación, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, esto no puede faltar, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea que, diríamos, tienen que intervenir una serie de actos de la persona, tiene que intervenir la gracia, etc. Y todo esto de una manera misteriosa. Porque esos medios los sabe Dios. Si queremos profundizar teológicamente en esto, digamos, hay que hacer toda una serie de reflexiones, que es las que vamos a plantear en este apartado 2.2. Ante todo, para explicar la posibilidad de salvación de los que no han podido conocer el Evangelio, hay que mantener dos elementos fundamentales. Por una parte, la Iglesia es el medio universal de salvación. Y, por otra parte,
la voluntad salvífica universal, en cuanto que Cristo ha muerto por todos y es cabeza de la humanidad en orden a la salvación. Acordaos aquello que habíamos visto en Santo Tomás al hablar de la gracia capital de Cristo en relación con la Iglesia, como Cristo es cabeza de todos, de unos en acto y de otros en potencia, pero digamos esa vinculación de Cristo con todos. Diríamos, como los miembros del género humano, según la fe católica, nacen en pecado original, tiene que haber una intervención de Cristo para que se les perdone ese pecado y alcance la salvación. Y para esto hace falta la fe, como explicaba el Concilio de Trento en el decreto de la justificación. Por esto, desde la gran escolástica de los siglos XVI y XVII, sobre todo los tomistas, que además era contemporánea a la evangelización de América, trataron de ver cómo se podría explicar esta cuestión. Y diríamos el instrumento teológico que se empleó fue la noción de fe implícita. La fe implícita ya no es que se la inventaran en esta época, tenía ahí una tradición teológica bastante antigua, pero se aplicó a esta cuestión. Porque si hemos dicho que para salvarse hace falta que intervenga Cristo, que se dé la gracia y la caridad, para eso hace falta necesariamente que se dé la fe. Pero, ¿cómo puede darse la fe como virtud sobrenatural, infusa, acompañada de la gracia y otras virtudes, si no ha habido el anuncio de Cristo siquiera, o no ha llegado el sacramento del bautismo? Pues bien, para esto hay que recordar, diríamos, cómo interviene, o sea, digamos, cómo puede darse la fe implícita en lo que Cristo ha revelado y cómo interviene la Iglesia. Tenemos que, digamos, retrotraernos un poco y repasar algunas cuestiones más bien especulativas acerca de la fe y de su objeto. Recordad que la fe se encuentra dentro del esquema de las tres virtudes teologales. Acordaos que las virtudes teologales tienen por objeto formal al mismo Dios y son parte de esa nueva naturaleza, de esa renovación de la naturaleza que recibe al hombre al ser justificado. Lo normal es que eso se reciba por un sacramento que es el bautismo. Y nos transforma el entendimiento, transforma la voluntad, ahí intervienen la fe, la esperanza y la caridad, etc. Si nos centramos en la fe, que es donde, digamos, está la cuestión, cómo es posible que haya fe cristiana si no se ha predicado el Evangelio, hay que recordar que la cuestión del objeto de la fe, esto hay que verlo con detalle. Fijaos que en el planteamiento de Santo Tomás, el objeto es aquello a lo que se dirige una potencia, es lo que determina una potencia para realizar una serie de actos. Podemos dividir el objeto entre objeto material, que sería la cosa, la realidad física hacia la que se orienta tal acto o tal potencia o tal hábito, y el objeto formal, que es la razón según la cual tal cosa se presenta a la potencia. Fijaos en el caso de la vista. Un cuerpo físico es un objeto material visto y oído, pero solo se presenta a la potencia visual, a la vista, en cuanto que tiene color. Si fuera transparente no lo veríamos. Con lo cual, tú tienes una manzana delante, sí, ahí está la manzana, pero la ves, digamos, interactúa con tu vista solo en cuanto tiene una determinada característica del color. Bien, sí, obviamente el color depende de cómo sea la luz que incida, los fotones que tú recibas, etc. Pero es evidente que hay una cualidad en la manzana gracias a la cual tú puedes verla. O, digamos, escucharlo en cuanto que suena, en cuanto que produce unas ondas y te llegan al oído. El objeto formal, o sea, esa razón según la cual conocemos algo, se puede subdividir de nuevo en objeto formal quod, que sería la razón de objeto en cuanto que es algo absoluto en sí mismo, que está en esa misma realidad, y el objeto formal quo, que es el objeto en cuanto que se ofrece a tal potencia. Volvemos otra vez al ejemplo. En el caso del cuerpo físico visto, el objeto formal quod es tener color. La manzana tiene que tener una serie de cualidades para que sea vista, tiene que estar coloreada y por esa cualidad real el objeto se puede captar. Mientras que el objeto formal quo sería el estar iluminada. Si no tenemos luz, ese color no puede llegar a nosotros y por tanto no podríamos ver la manzana. Vamos a aplicar esto al caso de Dios. En el caso de la fe, respecto a Dios, el objeto material es Dios, la realidad de Dios en sí mismo y todas las cosas que creemos en cuanto que tienen esa relación con Dios. Pero fijaos que esto no es algo que sea exclusivo de la fe,
También por el razonamiento filosófico podemos llegar a que hay un principio último de todas las cosas, a que hay una causa primera. Con lo cual, diríamos, el objeto material de la fe puede ser parecido a otras formas de conocimiento. El objeto formal quod, o sea, ¿qué estamos conociendo en Dios? Sería Dios en cuanto a su divinidad estricta, o sea, aquello que nos ha querido revelar de sí mismo y que si no es porque Él nos lo revela, no lo habríamos conocido. Podemos llegar por la razón a que hay un principio último de todas las cosas. Ahora, que ese principio último es uno y trino, pues eso ya evidentemente no lo podríamos conocer si Dios no nos lo revela. Y el objeto formal quo, digamos lo que haría como el papel de la luz, es la misma autoridad de Dios que nos lo revela. Porque sí, recibimos la afirmación, Dios es uno y trino, perfecto, pero ¿tú por qué la aceptas? Si te dicen, esta manzana es roja, pues sí, tú la ves, es roja y digamos, esa afirmación, esta proposición, la manzana es roja, se verifica con algo que tienes delante, pero que Dios es uno y trino, tienes que fiarte de que eso te viene del mismo, de que eso te viene del mismo Dios, de la autoridad del mismo Dios. Fijaos que de esa manera, el objeto entendido de este modo es lo que determina la fe. Lo que hace que algo sea estrictamente sobrenatural es que es el mismo Dios el que nos asegura esa verdad. Es el mismo Dios el que nos mueve a aceptarla. Esto dicho con palabras mucho más sencillas es lo que explicaba el apóstol San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Esto es lo que se dice con este lenguaje más técnico, que el objeto formal de la fe es el mismo Dios el que nos tiene que mover para que afirmemos que pues, Él es uno y trino o las cosas que están reveladas acerca de Él. Bien, antes hemos dicho, por otra parte, que la fe supone una transformación en el hombre que le dispone a unirse con Dios en ese nivel del entendimiento. Lo que pasa es que no se queda solo en ese nivel. La fe tiene un carácter vital, tiene un dinamismo, tiene un desarrollo que no se limita a un conocimiento meramente racional. Obviamente hace falta algún tipo de conocimiento, pero conlleva también una confianza en esa misma revelación de Dios. Y desde el punto de vista ontológico, si queremos caracterizar la fe, habría que decir que la fe es un hábito operativo, una virtud, una cualidad que nos permite realizar algo. En este caso, lo que nos permite es asentir a la revelación, asentir a las proposiciones, a las cosas que Dios mismo nos revela. Y confiamos en Él al aceptar esos contenidos. O sea, es una participación de la vida divina en ese aspecto del conocimiento. Y fijaos que como parte de una segunda naturaleza en nosotros, tiene un dinamismo propio, que nos mueve a aceptar todos esos contenidos, igual que nuestro entendimiento nos mueve a sentir que algo es verdadero. Solo que en este caso se trata de conocimientos a los que no llegaríamos si no es porque Dios los ha revelado. Para que tú conozcas el teorema de Pitágoras no hace falta que te lo revele Dios, basta que razones un poco a partir de una serie de conocimientos que digamos que parten de una realidad exterior, abstraes, relacionas unos con otros y puedes llegar al teorema de Pitágoras. Para decir que Dios es uno y trino, si no lo revela Él y no te mueve Él a que lo aceptes, evidentemente no vas a tener ese conocimiento. Por eso se ha distinguido entre la fides quae, que serían los contenidos que aceptamos acerca de Dios, que sería el objeto formal, el objeto material, a la luz del objeto formal quod, o sea, lo que Dios nos revela de sí mismo y porque Dios nos lo revela, esas cosas que creemos de Él, y la fides qua, en ablativo, que es la cualidad mediante la cual aceptamos esto que Dios nos ha revelado. Digamos, lo que pasa es que con esto, dice, bueno, si la fe es de esta manera, aquí ¿qué pinta la Iglesia? Porque de momento no ha salido la Iglesia en ninguna cosa de estas. Digo, podría parecer que la fe es algo que se queda entre Dios y el hombre, pero esto no es así, porque la Iglesia tiene una intervención importante. A la Iglesia le corresponde concretar esos contenidos que Dios nos ha transmitido. Obviamente están en la Sagrada Escritura, están en la tradición, pero a la Iglesia le corresponde presentarlos de esa manera autorizada. De hecho, el magisterio está puesto para servir a la revelación, no para ponerse en lugar de la revelación, como veremos en el próximo capítulo, el de la apostolicidad. Fijaos que esto lo resumió muy bien aquel teólogo postridentino, Domingo Báñez, el gran confesor de Santa Teresa. Dice,
El testimonio de la Iglesia, en cuanto que es regida por el Espíritu Santo y en cuanto que uno de los artículos de la fe es creer en la Santa Iglesia Católica, es aquello en lo que se resuelve nuestra fe en cuanto a la distinción y explicitación de las cosas que han de creerse. O sea, nuestra fe se resuelve en la Iglesia solo respecto a la distinción y la explicitación de los artículos. Dice, para entender esto, advierte que no recibimos directamente de Dios nuestra fe con la distinción ya hecha de las cosas que se han de creer, sino que recibimos solo la fe infusa con la luz que inclina y determina la mente del hombre a creer a tal cosa que la Iglesia propone como revelada por Dios. Con lo cual, como veis, en el orden objetivo, en el motivo formal de este acto de conocimiento que es la fe, lo fundamental es la autoridad de Dios, que nos infunde el hábito de la fe y nos mueve a creer. Lo que pasa es que luego, el conocer los artículos concretos, esas verdades concretas, ahí ya va a intervenir la Iglesia. Con lo cual, fijaos, de este modo, Dios asocia a los hombres a su obra de salvación y por eso se insiste tanto en que la Iglesia tiene que ser visible para poder conocer esos contenidos de la revelación, todo lo de la sucesión apostólica, el papel de enseñanza de los apóstoles, etc. Pero con esto llegamos ya a lo que nos interesaba, la posibilidad de una fe implícita, porque podría darse el caso de que una persona esté abierta a aceptar a Cristo y su mensaje, pero no lo conozca del todo. Fijaos que esto lo encontramos en el etíope de que pide el bautismo al diácono Felipe. Él está leyendo cosas del Antiguo Testamento, no las entiende, no sabe si eso se refiere al Cristo futuro o qué iba a pasar ahí, pero tenía ya como esa disposición interior. Cuando Felipe se lo explica, yo dice, en efecto, esto yo es lo que quería, esto yo es lo que creo, pues ya está, me bautizo inmediatamente. Como veis, lo del catecumenado fue una cosa más bien de la época patrística y por otros motivos posteriores, porque en los inicios bastaba que este señor, yo creo que este que anuncia que Isaías es Cristo, creo que Cristo es el Hijo de Dios, tal, hay agua ahí, pues venga, me bautizas y ya está. O sea, no veis como no, digamos, ahí no se andaban con muchas preparaciones, porque se daban cuenta de que lo fundamental era la fe. Por supuesto que luego tendrá que darse una educación en la fe y lo que sea, pero diríamos lo básico es esa fe en Cristo. Entonces, ahí en el caso del eunuco de Candaces, como veis, el contenido era mínimo. Partía del libro de Isaías, estaba hablando del siervo sufriente, reconoce que es Cristo, cuando le explica Felipe pues un poco la historia de Jesucristo, lo acepta y ya está. Ahora, ¿cuál sería el contenido mínimo para que pueda darse esa apertura a Dios movida por el mismo Dios? O sea, ¿qué contenido material, qué fides quae mínima tiene que darse para que pueda existir la fe? Pues según lo que nos, digamos, muchos teólogos, partiendo del versículo de Hebreos 11:6, donde se dice que para agradar a Dios hay que creer que es y que es remunerador, al menos debe afirmarse que, digamos, que hay un Dios y que habrá un premio y un castigo, o sea, una vida moral mínima. Con lo cual, ya podríamos plantear la cuestión de la fe implícita, porque podríamos decir que alguien, a partir de unos contenidos muy básicos, es como si ahí estuviera concentrado todo el conjunto de la fe. Por eso, fe implícita quiere decir que se cree toda la fe, no en todo el desarrollo de los artículos, sino implícitamente en los artículos más básicos, en una serie de verdades completamente básicas. Si continuamos con la argumentación que habíamos hablado antes de la fe sobrenatural, necesaria para la salvación, podemos considerar la fe sobrenatural en cuanto al objeto material, o sea, en cuanto a los contenidos creídos, y en cuanto al medio, el objeto formal quo, es decir, lo que nos mueve, Dios nos está moviendo interiormente para aceptar esos contenidos, igual que movió al eunuco de Candaces, el eunuco de Etiopía, para que aceptara eso que estaba leyendo en Isaías y luego aceptara la predicación del diácono Felipe. Lo más propio de la fe, atención, es que Dios te esté moviendo, que haya esa moción interior, que Dios sea el objeto formal quo, que lo aceptes por la acción del mismo Dios. Con lo cual, lo que propusieron muchos de estos teólogos postridentinos es que podría darse el caso de un contenido material mínimo, que hay un Dios, que hay un premio y un castigo, que eso hubiera tenido una procedencia
de verdades naturales, porque al fin y al cabo podemos llegar al conocimiento de que hay un único Dios y se puede pensar en premios y castigos, pero el aceptarlo, el abrirte a esa verdad, dependería de que interiormente Dios está actuando. Con lo cual, se podría dar la fe sobrenatural a partir de unos conocimientos mínimos que podrían llegar pues simplemente por por un razonamiento de tipo natural. Atención, porque aquí hay que hacer ahora toda una serie de precisiones. No es un mero asentimiento a verdades como si estuviéramos meramente recitando afirmaciones, porque la justificación supone una nueva vida divina, interviene la voluntad del entendimiento, es una conversión a Dios, aparece todo el tema del bien moral, del fin último de la persona, o sea, con lo cual es no simplemente una aceptación racional, sino un deseo de actuar de una determinada manera. Por eso, la voluntad puede ser movida a amar el bien sobrenatural y recibir en el entendimiento esa ilustración intelectual por la que se percibe a Dios, que es el autor y el bien sobrenatural, aunque de una manera muy confusa. No es que se sepa todavía que Dios es uno y trino, o quién es Jesucristo, pero de una manera muy confusa se acepta, diríamos, esa existencia de Dios, su carácter remunerador, el plan de salvación, como se quiera decir. Evidentemente no es que, se recibe de esa manera confusa, con lo cual no es que estés distinguiendo entre un conocimiento natural y un conocimiento sobrenatural de Dios, porque de hecho fijaos que tampoco es que nosotros podamos tener experiencia directa e inmediata si ahora nos mueve la gracia o si ahora nos mueve otra cosa. La cuestión está que realmente en ese caso le estuviera moviendo la gracia. Por eso digo, no hace falta saber explicar estas diferencias. Estas diferencias tampoco las sabe explicar quien no ha estudiado teología o quien ha estudiado teología mal. Pero puede darse esa actuación de Dios. Con lo cual, puede darse ya la verdadera fe, puede darse la fe sobrenatural, aunque no hayan llegado los contenidos que ofrece la revelación. Porque fijaos, hemos dicho que el motivo formal del asentimiento de fe está en el testimonio de Dios que nos mueve internamente. Con lo cual podría ser que ese asentimiento que procede de Dios lo aplicáramos a unos contenidos que, diríamos, vienen por parte de la naturaleza o que vienen por parte de la razón. Con lo cual tú estarías afirmando que hay un Dios o que hay premios y castigos, no simplemente pues porque hay un razonamiento acerca de eso, sino porque el mismo Dios te está moviendo interiormente. Si Dios te está moviendo interiormente, ya estás en el objeto formal quo, que es sobrenatural de la fe. Con lo cual podría darse ya la fe sobrenatural. Atención, no es que de lo natural nazca lo sobrenatural. Eso no tiene sentido en este planteamiento tomista que os estoy diciendo. Pero lo que sucede es que a partir de ciertas verdades que son naturales, se recibe una iluminación interna, del mismo modo que se recibe una moción de la voluntad, y por tanto estaríamos ya ante un conocimiento sobrenatural que se puede integrar en la vida nueva de la gracia, con todo lo que conlleva pues de recta conducta, de seguir la ley natural, todo este tipo de cosas. Pero siempre al menos habrá que aceptar que hay un único Dios y que hay premios y castigos y que es remunerador. Lo que pasa es que, supongamos que alguien se encuentra en esta situación, ha aceptado a Dios de esa manera, a partir pues de lo que puede conocer por la razón, el Espíritu Santo lo ha movido interiormente, de hecho podría estar justificado. Lo que pasa es que estaría ordenado a la Iglesia. O sea, aunque tal persona no conociera la evangelización, si estuviera internamente justificado, cuando se le presente la ocasión de recibir el bautismo, lo va a aceptar. Porque se va a dar cuenta como que ese movimiento interior procedía de Dios y le va a ir llevando a buscar el bautismo, a buscar a Cristo, a aceptarlo y a integrarse en la Iglesia. O sea que se puede decir que estas personas que no han podido conocer la evangelización, pertenecerían a la congregación de los fieles, esa congregatio fidelium, que ya decíamos que existe desde el principio del mundo hasta su consumación. Lo que pasa es que, por imposibilidad física, por las limitaciones humanas, no dispondrían de los medios sacramentales porque no habrían llegado todavía hasta ellas. Por eso, con tal de que mantuvieran esos elementos mínimos respecto al objeto material de fe,
sería posible que la gracia realizara en ellos la fe. Se entiende siempre en caso de error inculpable. O sea, si se les presenta la evangelización y la rechazan, pues evidentemente ahí no hay posibilidad de estas cosas que estamos diciendo. Pero si es alguien que no ha podido tener la posibilidad de la evangelización, a partir de estos contenidos, pues que están en las culturas o que a los que puede llegar la razón, pueden ser iluminados por el mismo Dios y de ese modo tendríamos ya la virtud de la fe sobrenatural, la justificación y todas estas cosas. Lo que pasa es que, atención, porque esto es importante, la situación de estas personas es la de una clara inferioridad objetiva respecto a los cristianos. Digamos, los cristianos que recibimos los sacramentos, el bautismo, todo esto, porque carecen de la mayoría de los medios de salvación. Por eso, aunque esta posibilidad exista, esto nunca dispensa del mandato misionero, porque fijaos que todas estas explicaciones, además, se refieren a un orden, a un marco teórico. El en qué casos se dé esto o no se dé, solo lo conoce Dios. Fijaos que por eso, un poco en el ambiente posconciliar, después del texto que hemos leído de Lumen Gentium 14, Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios añadió lo siguiente. Venía todo este texto de Lumen Gentium 14, pueden salvarse con la ayuda de la gracia, tal, 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 pero añadió cuyo número solo Dios conoce, para que no se piense que es que automáticamente todas estas personas están ya en gracia, están ya salvadas. No, que esto puede darse ahora, que se den muchos o se den pocos, eso habría que verlo. De hecho, os he hecho referencia antes a los teólogos postridentinos que trataron estas cosas, en realidad no creían que esto se diera con mucha frecuencia, pero entienden que podía darse. O sea que la urgencia misionera no es que quede aminorada por el mero hecho de que exista esta posibilidad. Bien, con lo cual, diríamos, es posible, ya lo hemos visto, nos lo ha explicado esos textos magisteriales, y con esta explicación de lo del objeto formal de la fe, no hay inconveniente en que pueda darse en ellos la fe y las otras virtudes infusas. Pero hay que dar un paso más y preguntarnos sobre la valoración teológica de las religiones no cristianas. Esto ya es otra cosa completamente distinta, porque, digamos, ha quedado claro que el Espíritu Santo puede actuar en todos los hombres, que cabe una fe implícita en aquellos que no han podido conocer la revelación de Cristo, y por esos medios que solo Dios conoce se les puede ofrecer esa posibilidad de salvación. Lo que pasa es que nos encontramos con religiones no cristianas. Obviamente, en esas religiones hay elementos de verdad. No es que haya una cosa que sea la falsedad absoluta en todos los aspectos. Algo de verdad puede darse. Lo que pasa es que esa verdad muchas veces está mezclada con errores. Acordaos lo que habíamos visto en la Nostra Aetate, pues se hablaba de, digamos, ese acercamiento positivo, de buena vecindad a esas religiones no cristianas, pero en Dominus Jesus hubo que recordar, sí, eso está muy bien, pero también hay errores, hay deficiencias, hay carencias que de hecho apartan del Dios verdadero. Que esos elementos positivos en estas religiones no cristianas pueden formar parte de una preparación evangélica, igual que elementos que tienen que ver con la cultura o que tengan que ver con otras tradiciones y respondan pues a lo más noble de la naturaleza humana, por supuesto que pueden ayudar a la predicación evangélica. Pero atención, el que tales elementos de verdad procedan de Dios no quiere decir que hayan sido revelados por Dios. Acordaos cuando Santo Tomás dice que, citando al Ambrosiaster, además en una objeción, pero que acepta, que dice, en toda la verdad, lo diga quien lo diga, viene del Espíritu Santo. Dice, sí, eso es así, pero del Espíritu Santo en cuanto creador, no del Espíritu Santo en cuanto revelador. O sea, no es que si hay una verdad, pues no sé, en la cultura china o en la metafísica de Aristóteles, es que haya tenido que ser revelada por Dios, no, simplemente responde pues a las posibilidades que tiene la misma naturaleza humana con la ayuda general de Dios. Es un poco como cuando decimos, toda autoridad viene de Dios, no es que Dios haya designado a los que te están mandando, sino que la naturaleza humana, que depende de la creación de Dios, tiene un carácter social en el cual debe darse una autoridad. O sea, no confundamos una cosa con otra. Por eso, en las religiones no cristianas en cuanto tales,
no tienen un origen divino, no es que respondan a un designio positivo de Dios, no es que Dios haya querido positivamente que haya muchas religiones, igual que ha querido que venga Cristo a este mundo, no. Una cosa es que Dios permite, pues dentro de la permisión del mal, que haya habido errores en este campo, por supuesto también se han mezclado cosas buenas que hay en la naturaleza humana, pero el designio divino es salvarnos mediante Cristo, o sea, eso es clarísimo. Y se puede sacar, por supuesto, bienes de los males, todo lo que queráis, pero no se pueden presentar como caminos alternativos de salvación. Esto lo dejó muy claro Dominus Iesus. Hay que recordar, por supuesto, que todo sucede bajo la providencia de Dios y que a Dios no se le escapa nada, pero eso no quiere decir que Dios quiera de la misma manera todo lo que suceda. Todo lo que sucede. Algunas cosas simplemente las permite. Por supuesto que de ahí puede sacar bienes, pero no podemos decir que todo lo que sucede, por el hecho que sucede, ya es bueno. Eso sería un poco el planteamiento hegeliano. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. No, Dios no quiere el mal, Dios permite el mal. Decir que Dios quiere el mal sería sencillamente blasfemo. Y de hecho, cuando los primeros cristianos tuvieron que afrontar el tema de la teología antigua, no tuvieron presente ni el enfoque civil, ese del culto de la ciudad, ni el enfoque mitológico, la religión pagana, sino el enfoque filosófico, lo que hoy llamaríamos teología natural. Y por eso rechazaron las religiones de la época y lo que usaron fue algunos aspectos de la filosofía pagana a favor del cristianismo. Bien, y ya para terminar, y un poco en relación con esto, vamos a hacer referencia a los famosos semina verbi que emplearon algunos apologetas alejandrinos, San Clemente de Alejandría y también Justino, que luego ha entrado incluso en algunos textos magisteriales. Lo que pasa es que atención, porque estos autores se referían a lo que había de verdad en la filosofía pagana, no lo aplicaban al contexto religioso. Y la idea de fondo es un poco la que hemos dicho, que todo lo verdadero procede de Dios. Y la providencia ha ayudado a los filósofos a descubrir la verdad y rechazar el politeísmo. Ya veían, como los filósofos rechazan el politeísmo, en esto coinciden con lo que decimos nosotros. Eso es una semilla de la verdad, pero no aplican nunca el término semina verbi a otras religiones. O sea, algunos lo han querido aplicar, pero en los textos de estos autores se aplica a doctrinas filosóficas. Fijaos este texto de San Justino que nos ayuda muy bien a entender un poco qué es lo que querían decir. Dice San Justino: yo confieso que he rezado y he luchado con todas mis fuerzas por hacerme cristiano, no porque las doctrinas de Platón sean ajenas a Cristo, sino porque no son del todo semejantes como tampoco las de los otros filósofos, estoicos, por ejemplo, poetas e historiadores, porque cada uno habló bien, viendo lo que con él tenía afinidad por la parte del verbo, seminal divino, el logos espermáticos, que le cupo. Pero es evidente que quienes en puntos muy principales se contradicen unos a otros, no alcanzaron una ciencia infalible ni un conocimiento irrefutable. Ahora bien, cuanto de bueno está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros, los cristianos, porque nosotros adoramos y amamos después de Dios al Verbo, que procede del mismo Dios ingénito e inefable, pues Él, por amor nuestro, se hizo hombre para compartir nuestros sufrimientos y curarlos. Y es que los escritores todos solo oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla del Verbo en ellos ingénita. Una cosa es, en efecto, la semilla y la imitación dada conforme a la capacidad, y otra aquello mismo cuya participación e imitación se da según la gracia que procede de él. Como veis aquí, tenemos el esquema filosófico de San Justino, es bastante claro. Toma nociones del platonismo y del estoicismo, en concreto el término logos espermáticos, o traducido semina verbi, venía del estoicismo. Claro, en un contexto apologético, en el que se quería mostrar la verdad de la fe cristiana, era muy tentador pasar de la noción platónica de logos entendida como el conjunto de todas las ideas, como el conjunto de todas las verdades, al logos del Evangelio de San Juan, como si dijéramos: cualquier verdad de cualquier orden en realidad es un anticipo de Cristo. Pero claro, para que este chiringuito especulativo funcione, tienes que aceptar el mundo platónico de las ideas. Y, sin el mundo platónico de las ideas, esto no tiene sentido. Y por otra parte, es bastante claro que cuando San Juan habla del logos, nos está refiriendo al logos platónico.
Filón de Alejandría sí pensaba en un logos como el logos platónico, y estos autores apologetas también, pero el evangelista San Juan no tenía esta idea del logos como conjunto de todas las ideas, ni muchísimo menos. Por eso ya os digo que si no se admite el mundo platónico de las ideas, todo este descubrir, todo esto queda un poco en el aire. Es como si dijéramos, lo que hay de verdad en la metafísica de Aristóteles forma parte de Cristo. No, mire usted, lo que hay de verdad en la metafísica de Aristóteles es lo que el hombre es capaz de conocer pues, con su entendimiento natural. Digamos, Cristo es el mismo Hijo de Dios subsistente. Sí, procede del Padre como un logos, como un verbo, pero son cosas distintas. Y ya digo que, en cualquier caso, ni San Justino ni otros padres vinculaban ese logos espermáticos, esos semina verbi, a religiones paganas que de hecho muchas veces comparaban con la adoración de los demonios. O sea, hay que decir que el entendimiento humano es capaz de llegar por lo menos a cierta verdad sobre Dios, porque Dios nos ha dado una luz para comprender, pero lo que carece de sentido es aceptar un planteamiento platónico, más o menos bautizado en los primeros siglos, de ver que todo conocimiento es una iluminación divina. O sea, no hace falta una iluminación divina para que Aristóteles escribiera la ética o la metafísica, que no. La iluminación divina te hace falta para decir que Cristo es el Hijo de Dios. La iluminación divina puede darse cuando alguien, a partir de esos contenidos naturales, pues afirma que que hay un Dios y que es remunerador y, digamos, eso le justifica interiormente. Pero para llegar a una serie de contenidos que son verdad, no hace falta la iluminación divina. Porque si eso lo llevamos al fondo, sería imposible distinguir entre un conocimiento natural y un conocimiento sobrenatural, cosa que dejó con toda claridad el Vaticano I. Pensad que si esto lo llevamos a fondo, o sea, la diferencia es muy sencilla. Para afirmar esta mesa es negra, basta simplemente pues, que tenga la mesa, que tenga unos ojos, que haya luz, luego yo hago el razonamiento sobre lo que son las mesas y demás, pero ahí no interviene el Espíritu Santo. Mientras que para afirmar Jesús es Señor, eso solo lo puedo afirmar si me mueve el Espíritu Santo. O sea que, como veis, digamos, todo este planteamiento de los semina verbi está muy vinculado a planteamientos platónicos y planteamientos estoicos y, digamos, responde a una determinada época. Bien, pues lo dejamos ya aquí y el próximo día seguimos avanzando con esta cuestión de la necesidad de la Iglesia para la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.